La vida de Viviana prometía ser tan brillante y soleada como la propia España. Nació en un pueblo pequeño pero acogedor, hija única de unos padres maravillosos que fueron el sentido de su vida. La niña destacaba en la escuela, practicaba el baile y el canto, y soñaba con una carrera brillante como la de Montserrat Caballé. Todo parecía demasiado nublado. El cuento de hadas en el que Viviana era una princesa dejó de ser amable cuando apenas tenía 17 años. Cuando los preparativos para la graduación y el examen escolar estaban en pleno apogeo, una simple llamada telefónica lo puso todo patas arriba. Una voz indiferente al otro lado de la línea dijo: «Tus padres han tenido un accidente, en ese espantoso accidente de coche, que dividió para siempre la vida de Viviana en un antes y un después. Su madre murió en el acto, y su padre fue trasladado a cuidados intensivos. Falleció 3 horas después en la mesa de operaciones», según le contó más tarde a la niña la compasiva enfermera anciana que estaba de guardia en el hospital. El cirujano que operó a su padre acababa de graduarse en la universidad. Además, el hospital provincial carecía del equipo necesario para un caso tan grave e incluso del raro tipo de sangre que su padre necesitaba para la transfusión. Después del funeral, Viviana decidió firmemente olvidarse de su sueño infantil. Prefería la luz de las lámparas del quirófano al glamour de los focos del escenario. Puede que la cirugía no fuera una profesión femenina, pero si salvar la vida de alguien aportaba algún sentido a su propia existencia, ingresó en la Facultad de Medicina en su primer intento. Los 2 primeros años pasaron volando como un solo día. La chica se sumergió en sus estudios sin ni siquiera esforzarse por ser la mejor. Obtuvo resultados brillantes. Los profesores le auguraban un futuro brillante en la medicina, pero Viviana solo quería una cosa: cumplir la promesa que hizo a sus padres en el cementerio, salvar la vida de alguien. La segunda vez que el suelo se deslizó bajo los pies de Viviana fue cuando él apareció en el departamento. El nuevo y joven profesor, increíblemente parecido a su padre, igual de alto y alegre, con chispas traviesas en sus ojos amables y cariñosos. El apuesto Jairo gustaba a todas las alumnas del curso sin excepción, pero solo prestaba especial atención a una: la triste y talentosa Viviana. Su romance, que tuvo que mantenerse en secreto hasta el final de la universidad, se desarrolló tan rápido como el flamenco español. La chica volvió a ser feliz como en su infancia. El amor que todo lo abarcaba y conquistaba, o eso parecía entonces, sustituyó a la melancólica soledad. Volvía a sentirse una niña vulnerable junto a Jairo, 14 años mayor que ella. Con él se sentía tan cálida y tranquila como en casa de sus padres. Parecía que siempre sería así. Ahora el deseo de salvar el mundo y la vida de los demás se había desvanecido. Inmediatamente después de la boda, solo quería construir una vida. La suya con Jairo, una para los dos. Mientras su marido seguía una exitosa carrera científica, Viviana dio a luz a 2 hijos. Primero, una encantadora hija parecida a un ángel y a su querida madre. Y luego, un hijo. La mujer era absolutamente feliz, fundiéndose con su familia. Parecía que no había nada más con lo que soñar. Una casa enorme a las afueras de la ciudad, un jardín encantador con hortensias fragantes, niños sanos y alegres y, por supuesto, el marido más querido y amoroso del mundo. ¿Era todo de nuevo demasiado bueno para ser verdad? Hay preguntas para las que es mejor no recibir respuesta, por mucho que uno quiera saber la verdad. ¿Qué es más fácil, la amarga verdad o la dulce mentira? Hasta ahora, nadie puede afirmarlo definitivamente. Una noche, tras una celebración familiar a la que estaban invitados los amigos íntimos de su marido, Viviana oyó por casualidad la conversación de este con su antiguo compañero de clase. Era un cirujano en ejercicio con éxito y le interesaba saber de su amigo si se arrepentía de haber dejado el campo de la cirugía por el académico. Eras el más joven de los cirujanos y siempre decías que no podías vivir sin el impulso quirúrgico. Cuando te das cuenta de que la vida de alguien está en tus manos y de repente, de la noche a la mañana, abandonas tu amada profesión y vuelves como profesora a la universidad, ¿de dónde te viene semejante cambio de planes y de humor? La propia Viviana se había preguntado muchas veces por qué una especialista tan magnífica prefería seguir siendo teórica. Había oído hablar de alguna historia trágica que había sucedido, incluso no por su culpa, pero cada médico tiene su propio cementerio, cínicamente, pero es un hecho.
El diálogo inadvertidamente escuchado aquella tarde fue pronto olvidado. Jairo cambió la conversación a otro tema, probablemente el destino. Significa que soy más necesario para la ciencia que para mis pacientes. Hablemos de algo más agradable. Los hombres cambiaron a debates políticos y Viviana se interesó, o más bien se volvió importante, en obtener una respuesta a la pregunta que había permanecido sin respuesta durante 10 años. Jairo llevaba a menudo a su mujer a diversos simposios y reuniones de clubes científicos. Sabía cómo impresionar y contribuir a las conversaciones sobre cualquier tema médico. Esta vez, en uno de esos eventos, cuando la discusión giró en torno al valor de la vida humana, Viviana recordó y contó a los colegas de su marido su sueño de juventud de salvar la vida de alguien algún día. Habló durante largo rato de la importancia de luchar hasta el final mientras haya alguna posibilidad de salvación. Siempre hay que luchar hasta el final, independientemente de las circunstancias, porque no hay justificaciones para la muerte. Al fin y al cabo, cada vida humana es más importante para alguien que la propia. Viviana se quedó tan absorta en su inspirador discurso que ni siquiera se dio cuenta de que Jairo salía de la habitación y se iba a casa. Por primera vez en 10 años, sola sin ella, que llegó más tarde en taxi, se encontró con otra desagradable sorpresa en casa. Su marido estaba muy borracho. La mujer, desconcertada, nunca lo había visto así. Lloraba, decía tonterías incoherentes sobre el asesinato, sobre que no había sangre en el hospital y que ya no tenía fuerzas. Todavía no habría sido capaz. Nadie me lo impidió. Dije que podía, pero nadie me creyó y no pude. Él murió y ahora yo estoy vivo, y él podría haberlo hecho. Tenía una familia. La agitada mujer, resistiéndose a unos incomprensibles malos presentimientos, se esforzaba por acostar a su marido, con la esperanza de que por la mañana todo estuviera olvidado y se despertara como era antes, el amable y alegre Jairo. Pero las inquietantes premoniciones no tardaron en materializarse. El día siguiente marcó el principio del fin, un final impredecible, como cualquier desastre, absurdo, que hizo que Viviana madurara, se replanteara la vida y empezara de nuevo desde cero, como una página pasada. Al despertar, Jairo decidió desahogarse y decirle por fin la verdad a su amada esposa. Si tan solo pudiera prever las consecuencias que esta revelación le acarrearía. Con una frialdad insoportable atenazando su corazón helado, Viviana escuchó la historia de un hombre que se había transformado instantáneamente de amado en espantoso y ajeno. Era el relato de cómo un moribundo, herido en un accidente de coche, fue llevado al hospital donde trabajaba el joven cirujano. Había perdido mucha sangre y necesitaba urgentemente una transfusión. El tiempo apremiaba, pero en el hospital no había sangre rara del cuarto grupo y trasladar al paciente a otra clínica ya no era una opción. Tampoco se podía esperar a que llegara la sangre. Yo era el único cirujano de aquel hospital rural, así que tuve que tomar la decisión más difícil de mi vida. El joven y valiente médico decidió operar lo mejor que pudo, pero el paciente murió media hora después de comenzar la operación. Lo más aterrador de la confesión de Jairo fue que la culpa de lo ocurrido la tuvo su excesiva confianza en sí mismo. Durante los últimos 10 años, he revivido esta historia una y otra vez. Ahora, después de pensarlo todo, me doy cuenta de que podría haber salvado a ese pobre hombre si hubiera pedido ayuda a mis colegas y hubiera tenido un poco más de experiencia. Pero sigo sin atreverme a operar después de aquel incidente. Cada vez que entro en el quirófano, todo se me viene encima como si hubiera ocurrido ayer. Cuando Viviana le preguntó si recordaba a los familiares del paciente, Jairo admitió: sé que su mujer murió en el mismo accidente, pero su hija sobrevivió. Nunca tuve el valor de mirarla a los ojos. Quería reunirme con ella para contárselo todo, pero sabía que no tenía sentido justificarme. Ya nada podía cambiar. Jairo había oído que los padres de Viviana murieron cuando ella era adolescente, pero a Viviana no le gustaba hablar de eso, así que él no sabía nada de cómo habían muerto sus padres. Sin embargo, al responder la pregunta de Viviana y mirarla ahora a los ojos, tan diferentes después de 10 años, lo comprendió todo. El mundo se derrumbó para ambos por todos lados a la vez, pero tuvieron hijos. Hubo una continuación que no fue anulada por la verdad revelada ni por el dolor insoportable. Aunque para ambos era difícil superar ese dolor y mucho más soportarlo,
tuvieron que sobreponerse para seguir viviendo con la certeza de que nunca más habría una vida para los dos. Así, para una familia que ayer mismo había sido feliz, surgió un tema del que no se podía hablar. No volvieron a hablar de ello, evitándolo cuidadosamente, pero algo se rompió irremediablemente en la familia y en estas personas. Seguían durmiendo y desayunando juntos. Jairo seguía despidiéndose de su mujer con un beso antes de ir a trabajar, pero volvía a casa más tarde. Cada día que pasaba, la convivencia era posible, pero se sentía falsa y sin sentido. Y entonces, como si fuera el guión de una mala película en la que siempre tiene que haber una amante, apareció ella. Luz sin historias ni pasados, hermosa con planes de largo alcance. Viviana la descubrió de inmediato y, escuchándose a sí misma, se dio cuenta de que aún amaba a su marido. No quería perder la vida, aunque fuera tan extraña como ahora. Era el padre de sus hijos. Había sido feliz con él durante 10 años soleados y alegres, pero él se fue simplemente sin discutir ni aclarar la relación. Se fue por ella, clásico, todo prometiendo ayudar a los niños. Viviana se sintió no solo abandonada, sino cruelmente traicionada 2 veces. Hace 10 años, entonces, en el quirófano, y ahora, como de nuevo en el quirófano, con el alma cortada. El ex cónyuge ayudó brevemente a los niños de su nueva familia. También apareció un niño, y las últimas esperanzas de Viviana de que volviera se desvanecieron. Tuvieron que vender su hermosa y gran casa, llena de recuerdos felices y buenos acontecimientos, y mudarse al antiguo apartamento de la ciudad de sus padres. Pero esto le recordó la promesa que había hecho a sus difuntos padres. Pasaron más de 10 años desde que obtuvo su diploma de cirujana y ejerció en el hospital para mantenerse a sí misma y a sus hijos. Tuvo que buscar trabajo a toda prisa, pero ninguna clínica de renombre contrataba a una cirujana diplomada que nunca había realizado una sola operación. Casi desesperada por la desesperanza, la soledad y la pobreza, Viviana tropezó con un viejo anuncio de un hospital provincial. Necesitaban un cirujano. Sin dudarlo, acudió a la dirección indicada para una entrevista. El destino a menudo nos juega bromas crueles, pero los sabios dicen que todo sucede por una razón, y si no sacamos las conclusiones correctas de las lecciones pasadas, la vida nos presenta nuevos retos, dándonos la oportunidad de corregir nuestros errores. Al acercarse a la clínica, reconoció el lugar. Allí había muerto su padre en una operación. Luchando para vencer el salvaje deseo de huir lo más lejos posible, Viviana entró en el hospital y salió como cirujana 1 hora y media después. Dios nunca envía pruebas mayores de las que una persona puede soportar. El equipo de su nuevo lugar de trabajo, con viejos recuerdos en la mente, sorprendentemente resultó ser muy amistoso. Enseguida se hicieron amigos, especialmente la nueva enfermera jefe, Dolores, que se hizo muy amiga de Viviana. Era sabia, sincera y genuinamente ella misma. Fue con ella con quien Daniela pudo abrirse y contar la triste historia de su impredecible vida, entrelazada con su querido padre, su marido y esta clínica. Tras su sincera conversación, Viviana se sintió mucho más ligera. La soledad desapareció, volvieron las ganas de trabajar y se sintió preparada para seguir adelante. Recordando la fiel conversación con su marido acerca de que la muerte de su padre se debió a la falta del equipo necesario y de donantes de sangre, Viviana pasó a la acción. Dolores, a pesar de querer apoyar a su amiga, intentó bajarla de nuevo a la tierra. Nadie va a ayudar a una clínica de provincias. Hace tiempo que todos se han olvidado de nosotros, y se encogió de hombros. Pero el latente sentido de la justicia y la promesa hecha a sus padres no le permitían rendirse ni tirar la toalla. Demostraré que nada es imposible, y si siguen llamando a las puertas cerradas, acabarán abriéndose, o yo las derribaré. 2 años después, la vieja clínica estaba irreconocible. Nuevo equipamiento, provisión completa de medicamentos modernos y buenas reparaciones eran el resultado de numerosas peticiones, demandas persistentes y un trabajo minucioso sin fines de semana, jornadas laborales de 30 horas y horas aparentemente interminables. Empezaron a llegar nuevos especialistas al hospital. Apareció otro buen cirujano, y Viviana se convirtió en médico jefe. Incluso apareció un puesto de donación de sangre en el hospital. Solo Dolores sabía el precio al que su amiga había logrado semejante éxito. Vives literalmente en tu despacho.
¿Cuándo fue la última vez que pasaste tiempo con tus hijos, te miraste al espejo o hiciste algo por ti misma? No puedes vivir solo para el trabajo. Y quizá esta sea exactamente mi salvación. Cuando trabajo, no hay tiempo para pensamientos tristes o recuerdos de él. También hay algo más. Es como si estuviera corrigiendo el error de alguien o preparándome para algo muy, muy importante. No puedo deshacerme de la extraña premonición de que algún gran acontecimiento sucederá muy pronto. En los últimos tiempos, le han ofrecido puestos de trabajo en clínicas más prestigiosas, que prometían un buen sueldo y una rápida promoción profesional. Pero el joven médico jefe se muestra inflexible. Sé que no es casualidad que haya acabado trabajando en esta clínica y precisamente en este momento. Viviana conocía ahora un poco la vida de Jairo Daniels. Se había enterado de que él también había dejado la docencia universitaria y que, por exigencia de su segunda esposa, se había metido en el negocio farmacéutico. Dicen que el negocio no iba bien. Conocidos comunes veían a menudo a Jairo intoxicado y decían que se quejaba constantemente de la vida y de sus dos errores. Mientras tanto, Viviana, además de reorganizar la clínica, había empezado a realizar cirugías ella misma. Al principio, eran apéndices y heridas leves, pero últimamente se ha hecho cargo de casos más graves. A sus colegas no deja de sorprenderles su serenidad y concentración en el quirófano. Cada movimiento parecía estar guiado por un plan desconocido. Incluso podía predecir con antelación el tiempo exacto de la operación, que nunca superaba las 3 horas. No puedo permitirme el lujo de cansarme. Las manos de un cirujano cansado flaquean, y operar durante más de 3 horas seguidas es una tarea difícil. El cansancio de un médico no puede justificar la muerte de un paciente. Aquella tarde de agosto hacía un calor anormal. Parecía que no solo se derretía el abrasador asfalto, sino también la gente de alrededor. La radio local informaba del aumento de accidentes en las carreteras y, como para confirmarlo, las sirenas de los equipos de rescate ululaban tras las ventanas del hospital. Dolores corrió por el pasillo, visiblemente agitada. Todas las ambulancias fuera. Hay un accidente a 2 manzanas. Tenemos todos los casos graves, no llegarán más lejos. Preparen el quirófano. Había que pensar rápido. El segundo cirujano estaba de vacaciones. Había que admitir que Viviana tendría que operar ella misma. La radio informó que solo había un paciente muy crítico. Me las arreglaré. Una premonición de algo importante y fatídico se convirtió en un fuerte sentimiento que le dio confianza. Cumpliré mi promesa. Salvaré una vida, la de alguien y la mía al mismo tiempo. Al oír el grito de Dolores, todo está listo para la operación. Viviana se dirigió inesperadamente hacia el espejo. Una mujer completamente desconocida le devolvió la mirada, fuerte, valiente, hermosa, pero profundamente infeliz. Con estas palabras, es hora de salvar. Salió de la habitación y se dirigió al quirófano. Mientras el cirujano se ponía los guantes, Dolores le dio los detalles del paciente. Un hombre de 49 años, numerosas roturas de tejidos, aparentemente daños en órganos internos y una grave pérdida de sangre. Viviana sintió una traicionera debilidad en las piernas. Sucedió exactamente lo mismo cuando su padre estuvo en este quirófano. Estos fueron los detalles exactos que le contaron a su marido. Preparándose para la operación y obligándose a concentrarse, se acercó a la mesa y miró al paciente. «Dios mío, esto no puede ser», gritó la mujer, cubriéndose la cara con las manos. Los ojos se le llenaron de lágrimas. «No podré hacerlo, es él». Lo que estaba ocurriendo solo quedó claro para Dolores, que conocía la historia de su desafortunada amiga. Inmediatamente adivinó que su ex marido estaba en la mesa de operaciones. «Llamemos a otro cirujano. No puedes, no tienes derecho a operarle. Te tiemblan las manos, le matarás y nunca te lo perdonarás». Su amiga tenía razón. Por un momento, le vinieron a la mente las palabras de su querido mentor universitario. «En el quirófano no hay personas ni sentimientos para ti. Tú misma debes ser tan fría como un bisturí». Todo el personal reunido en el quirófano miró a Viviana con miedo y simpatía, y después de lo que hizo al minuto siguiente, con un respeto sin límites, cuando no con admiración. Recomponiéndose y enjugándose las lágrimas que la ahogaban, Viviana solo se hizo una pregunta: ¿qué es él para mí? Y sin dudarlo, respondió: todo.
y se acercó a la mesa. Debo salvar nuestras vidas. Una vez fuimos solo nosotros dos. Viviana salió de la sala de operaciones después de 6 horas interminables. Durante todo ese tiempo, estuvo recogiendo el cuerpo de Jairo y su propia alma en pedazos. Sin responder a las preguntas de sus colegas, se dirigió a la puerta. Afuera hacía una noche profunda. Era difícil respirar. Pero una enorme e insuperable carga cayó de su alma. Por primera vez en varios años, sonrió y se dio cuenta de que volvía a ser feliz. Feliz por haber cumplido la promesa que había hecho a sus padres. Feliz por haber salvado una vida. Y no solo una. Al salvar la vida de Jairo, sacó la suya propia de la inexistencia. Quería volver a bailar, correr descalza bajo la lluvia torrencial sin paraguas, abrazar a sus hijos y llorar. Pero esta vez de felicidad. Por fin comprendió por sí misma lo que significaba. Resulta que la felicidad es ser capaz de perdonar, amar y dejar ir sin dejar de ser humano. Jairo volvió en sí solo 2 días después. Todo este tiempo, Viviana se preguntaba, ¿debía seguir cuidándolo ella misma o confiárselo a un colega, un excelente especialista? Pero decidió llevarlo hasta el final. Entraron en guerra junto con Dolores, que presentó al paciente despierto al médico jefe de la clínica y, de paso, al cirujano que le salvó la vida. Jairo no dijo nada en respuesta. Las lágrimas rodaron por sus mejillas. Por primera vez en varios años, sonrió. Pasó otra media hora antes de que finalmente susurrara. Me alegro mucho de verte. Perdóname si puedes. Y Viviana pudo perdonar, dejar ir y amar de nuevo. Se perdonó a sí misma y a Jairo. Después de un largo periodo de recuperación, volvió a la práctica quirúrgica en la clínica de su esposa, convirtiéndose de nuevo de un ex en uno de verdad. Una semana después de la operación, le contó a Viviana cuántas veces a lo largo de los años había querido volver con ella. Incluso me paré varias veces bajo tus ventanas, pero estaba tan débil que no podía mirarte a los ojos, como entonces, tras la muerte de tu padre. Soy un cobarde. Mi mujer me prohibió comunicarme con nuestros hijos y ayudarles. Sucumbí ante ella. Viví la vida de otro o de un extraño. Hacía algo para lo que no estaba destinado. Al volver a un hogar frío, empecé a beber. Una vez, me emborraché tanto que me atreví a ir de nuevo a verte. Así fue como acabé en el accidente que, sin embargo, nos volvió a unir. ¿Y cómo te decidiste por la operación? ¿Fue por la promesa que le hiciste a tu padre de salvar una vida? ¿Lo fue? Sí, ahora es nuestra vida juntos, pero ahora también somos responsables de ella juntos. Han pasado otros 20 años. Los hijos de Viviana y Jairo han crecido. Ambos se han hecho médicos, pero no cirujanos. Su hijo trabaja como dentista en su propia clínica, mientras que su hija eligió ser oftalmóloga, bromeando a menudo. Solo quiero poder ver a la gente con claridad enseguida para no cometer errores. Y Viviana, desde la atalaya de todo lo que ha vivido, se pregunta cada vez más. Si entonces, tras la muerte de su padre, el cirujano demasiado confiado hubiera tenido el valor de acercarse a ella, ¿cómo habría sido su vida? Está claro que probablemente no se habría casado con él. Seguro que no. Los niños no habrían nacido y ella tampoco se habría convertido en cirujana. Resulta que la cobardía también puede ser fiel, y las decisiones que no se toman a veces se convierten en verdadera felicidad.